Pues si os parece, empezamos ya. Lo primero nos vamos a presentar. Yo soy Jon, soy de aquí de Balmaseda. Llevo ya trabajando con Podemos unos cuantos meses. Está con nosotros también Julia, que es una chica de Carranza, que también lleva, pues, yo creo que desde las elecciones europeas, tanto trabajando aquí en encartaciones como en otros temas dentro de Podemos. Y luego también tenemos a Rubén, es un compañero de Uribe Costa, que, bueno, aparte de trabajar en el círculo de allí, está también metido en una iniciativa que seguro que habéis oído hablar de ella, que es fuera de la casta.org. Y bueno, ellos nos van a hablar un poco de Julia, de un tema que nos parece imprescindible, como es la auditoría de la deuda que tenemos a nivel nacional. Y luego Rubén nos hablará un poco de esta iniciativa que ha surgido desde aquí, desde Vizcaya y desde Euskadi, y bueno, nos contará un poco también cómo han funcionado en Uribe Costa, que llevan ya un recorrido más amplio que el que llevamos aquí en Encartaciones. Y a mí me ha tocado hacer una pequeña presentación sobre el por qué estamos aquí, que hemos ido haciendo estos últimos meses a nivel de Encartaciones, y también situar un poco. No os voy a contar nada que no sepáis a nivel general, pero yo creo que no está de más contextualizar un poco las cosas. Vamos a agradecer, bueno, lo primero a vosotros por haber asistido, y también al Ayuntamiento de Balmaseda, que contra todo pronóstico, bueno, nos ha dejado el local, y nada, agradecerle que bueno, esto es un espacio público para todos los vecinos y también para nosotros. Bueno, como sabéis, desde antes de las elecciones europeas ya se lleva trabajando, comenzó en Madrid, ¿no? Un poco toda esta historia de Podemos. Se empezó a trabajar con la idea de formar una candidatura de cara a las europeas, con unos principios muy concretos, con una línea muy concreta, y al final aquello se materializó. Conocéis de sobra los resultados que se dieron. Y a partir de entonces, digamos, en todos los municipios o en muchas zonas del Estado, pues empezó a trabajar gente en esto que estamos llamando círculos, ¿no? En estos momentos creo que hay unos 900 a nivel de todo el Estado, y por dar otra cifra, que yo creo que también para los meses de trayectoria que llevamos, si pasáis por la web de podemos.info, creo que ahora son cerca de 130.000 personas las que se han inscrito para poder participar en las decisiones que se vayan tomando desde esta formación. También contextualizar que son muchas las preguntas que nos están haciendo llegar en base un poco a hay elecciones el año que viene, municipales, os vais a presentar, no os vais a presentar, en caso de que os presentaseis, vais a pactar con alguien, no vais a pactar, etc. Lo cierto es que ahora no tenemos respuestas para ello, y tampoco es el momento, ¿no? Ahora mismo en Madrid se está celebrando, bueno, es un poco el epicentro, ¿no? Pero en realidad se está celebrando básicamente a través de Internet una asamblea constituyente de Podemos. De ahí queremos sacar 3 documentos clave, ¿no?, para funcionar. Uno es un documento que recoja los principios éticos que cualquier persona que represente a Podemos en una institución debe cumplir. Otro es un documento de principios políticos, y otro es un documento de principios organizativos, ¿no? Creo que de ahí saldrá la base sobre la que funcionaremos un tiempo en adelante, y también creo que es lo que al final nos diferenciará, ¿no?, de otras formas de hacer política. Es un proceso que empezó el 15 de septiembre, finaliza el 15 de noviembre, y esperemos que a partir de entonces sí que podamos empezar a dar respuestas, ¿no?, a algunas preguntas que se está haciendo la gente en general, ¿no?, la ciudadanía. Lo que sí está claro es que hasta ahora, y a partir de ahora y a partir del día 15, los círculos van a ser la unidad base del funcionamiento de esta formación, ¿no? Por eso mismo, como os decía, cerca de 900 círculos, es una barbaridad. También en Vizcaya decenas de ellos, y también en encartaciones, ¿no? Nosotros empezamos a reunirnos más o menos pues a principios de verano, ¿no?, a celebrar reuniones convocadas por internet, a través de Facebook, el correo electrónico.
Hemos ido haciendo estas reuniones de forma periódica, cada un par de semanas más o menos. Y bueno, pues pensamos que al final esto que se lleva diciendo desde Podemos a nivel del Estado también se puede aplicar a nivel autonómico, a nivel diputación, a nivel comarca y a nivel municipal, ¿no? Como os decía, 900 círculos, como el que está surgiendo ahora aquí en Encartaciones, en el norte, en el centro, en el este, en el oeste del Estado, en cada pueblo, en cada capital. Gente de muy distintas zonas, ¿no? Con distintos acentos, pero yo creo que al final todos compartimos una problemática común, ¿no? Y no es otra que esto que algunos se han empeñado en llamar crisis, no deja de ser un vendaval, ¿no? Que más, menos, algunos más, otros menos, a todos nos ha pasado por encima, ¿no? Y, bueno, crisis, nosotros tenemos bien claro que es una estafa, un robo en toda regla y del que sale gente beneficiada, ¿no? Ayer leía unos datos en algún diario que decía que ahora mismo, o sea, son datos de ayer mismo, en España el poder de las familias, el poder adquisitivo ha descendido desde 2007 en un 27%, o sea, prácticamente un tercio. Otro dato decía que la diferencia entre ricos y pobres pues es la mayor de toda Europa, ¿no? El 1% de la población española concentra el 20% de la riqueza. Y luego, bueno, una cifra que todos conocemos es que hay más de 5,5 millones de desempleados, ¿no? Como decía, en mayor o menor medida a todos nos ha afectado esta situación, y si no ha sido directamente, seguro que a familiares, a amigos, etc. Y no es solo que compartamos el ser, no quiero decir víctimas, ¿no? Pero digamos el ser afectados, ¿no? De esto que ha ido sucediendo en los últimos años, sino que también hay un gran número de gente, millones de personas, yo creo, que además de compartir las consecuencias, hemos llegado a un punto en el que compartimos también el diagnóstico de lo que ha pasado y en el que compartimos también por dónde pueden venir las soluciones, ¿no? Sabemos que hay responsables que están en los parlamentos, en las diputaciones, en los senados, están también en los ayuntamientos. Que parezca mentira, también están ahí, ¿no? Y como formación política que nace con vocación de llegar a las instituciones, nuestro objetivo no puede ser otro que echar a esta gente de donde está, al menos yo creo que uno de los primordiales, ¿no? Y hacer que la gente, que vosotros, que nosotros, que el epicentro de las políticas, de las decisiones que se toman en las instituciones, vuelva a ser nuestro día a día, ¿no? Nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestras dudas. Eso no se ha hecho. Yo creo que es muy sencillo. Al final, si nosotros no hacemos la política, otros la van a hacer por nosotros, otros cogerán el timón de este barco, lo llevarán al puerto que mejor les convenga, y está claro que el puerto al que nos han llevado hasta ahora es un puerto que lo único que nos ha traído es incertidumbre, depresión, falta de futuro, falta de presente. Entonces yo creo que, como os decía, se puede debatir izquierda, derecha, arriba, abajo, se pueden debatir mil cosas. Yo creo que ya nos sorprendimos allá por 2007, ¿no? Cuando no llega la crisis y tal, que si las hipotecas, que si el sistema bancario se cae, etc. Nos pilló a todos un poco a contrapié. Después yo creo que nos entristecimos cuando vimos que eso nos afectaba en nuestra vida real. Luego muchos nos indignamos, nos enfadamos, algunos tomaron las plazas, las calles. Y yo creo que ya ahora estamos en otra fase en la que debemos hacer cosas, ¿no? Ponernos en marcha, empezar a plasmar todo esto que ha ido sucediendo, todas estas ideas que se han ido reuniendo de una forma práctica, donde de verdad se toman las decisiones. Y en el caso de Encartaciones sabemos que es en los ayuntamientos de Enkarterri, en el caso de Euskadi, de Vizcaya, la Diputación, en los parlamentos. Y este es un primer paso en ese camino, ¿no? Me había traído papeles, pero al final no estoy leyendo nada de esto. Yo creo que es muy sencillo hablar, yo ahora estoy hablando aquí, soltando un medio discurso, es muy fácil soñar, decir que todo puede ir mejor, incluso es muy fácil
criticar, ¿no? Criticar a otros partidos, otras formas de hacer las cosas y no aportar ninguna solución, ¿no? Pero yo creo que precisamente para eso estamos aquí. Nosotros llevamos unos meses reuniéndonos, están haciendo lo mismo otros compañeros en otras zonas de Vizcaya, de Euskadi, de todo el Estado. Estamos debatiendo, quizá ahora mismo simplemente es el momento de ese debate, de generar ideas, de tratar de llegar a más gente, de hacer visibles a lo mejor causas que en las revistas municipales que nos buzonean todos los meses no aparecen, darle voz a esas causas, a esa gente, a esos problemas. Y a partir de entonces, una vez que vayamos sumando, que vayamos cada uno en la medida en la que quiera, en la que pueda, en la que sepa, desde sus experiencias, desde sus vivencias, desde su visión de futuro, vayamos aportando entre todos, a partir de ahí pues habrá que seguir caminando, ¿no? Nosotros, como os decía, llevamos poquito tiempo, somos un círculo prácticamente, pues está todavía en sus comienzos, ¿no? Yo creo que este es un poco el comienzo, ¿no? de esta forma de funcionar en Encartaciones. Sí que tenemos, estamos en internet, tenemos un Facebook, un correo electrónico y estamos celebrando reuniones periódicas que básicamente serán entre Zalla y Balmaseda. Solo animaros a que asistáis como oyentes, también si queréis aportar. Y bueno, que entre todos vayamos saliendo un poco de esta situación y vayamos, como decía antes, consiguiendo poner el foco de las decisiones de las instituciones en los problemas reales de la gente, ¿no? Que no existan dudas entre los beneficios de un banco o si una familia se queda en la calle y 1000 ejemplos que leemos todos los días en los periódicos, ¿no? Y no hace falta irse muy lejos. Yo he visto en este pueblo gente buscando en contenedores y he visto pasar por, o sea, he pasado por el polideportivo y he visto gente recogiendo comida de la que reparten a la entrada de las piscinas, ¿no? Entonces no hace falta irse muy lejos para saber que las cosas no van como tienen que ir. Y sin más dilación, no sé si se me olvida algo, Julia. Las cosas prácticas se me olvidan. Os han repartido una encuesta, creo, es también una forma de conocer un poco las inquietudes de la gente, es una encuesta que también se ha repartido a través de internet y bueno, nos gustaría recibir un poco ese feedback, ¿no? Esa respuesta de la gente. Y por otro lado, pues bueno, como sabéis, esto es una formación, es una iniciativa que no pide dinero a ningún tipo de banco y al final la fotocopia, los carteles y lo poco o mucho que vayamos haciendo se sufraga de lo que vayamos poniendo todos, ¿no? Entonces creo que también hemos colocado una hucha por ahí. Y bueno, pues es otra forma también de contribuir, ¿no? Aunque sin duda, aunque esa es importante, sin duda, como decía, la imprescindible es vuestra participación, vuestras ideas y todo lo que podáis aportar. Y no sé si os olvida algo más práctico. Y bueno, sin más, luego vamos a hacer, después de que hablen Julia y Rubén, pues un turno de intervenciones, podemos debatir un poco, hablar, nos podéis hacer alguna pregunta, si tenemos respuestas os la daremos. Y sin más os paso a Julia y os comento un poco pues todo lo que se está haciendo a nivel de la deuda, ¿no? en el círculo que está destinado a este tema. Bueno, pues como ya os contaba Jon, soy Julia, vengo a hablar, bueno, soy del Círculo de Encarterri, vengo de Carranza, pero hoy de lo que os voy a hablar me han invitado para que hable de otro tema que está muy relacionado, que es el tema de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. La plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda es una plataforma estatal que empezó con el 15M en el 2011, o sea que ya llevamos unos cuantos años de recorrido. Y una de las cosas para las que trabajábamos es para denunciar la deuda y denunciar las políticas económicas que nos están empobreciendo, que están recortando servicios sociales, etc., ¿no? Entonces, bueno, además creemos y queremos seguir colaborando con Podemos en todo lo que podamos porque
es un tema en el que Podemos pues, también nos ha reconocido, ¿no? En el programa para las europeas. De hecho, uno de los puntos era la auditoría ciudadana de la deuda para un posible impago de esta, o sea que bueno, es un tema que también está relacionado. Hoy principalmente voy a hablar de dos cosas, ¿no? Una primera es pues, qué es esto de auditoría ciudadana y por qué decimos que la deuda no deberíamos pagar esta deuda. Y la otra es intentar pues, centrar este tema a nivel local, a nivel municipal, pues, para ver qué podemos hacer desde aquí, desde los municipios, desde Balmaseda, desde Zalla o desde Carranza, ¿no? Un primer paso, bueno, voy a ir un poco rápido porque no tengo mucho tiempo, si me paráis. ¿Por qué hablamos de deuda ilegítima, ¿no? ¿O qué entendemos por deuda ilegítima? Pues para nosotros ilegítima es una forma de ir más allá, de dar un paso más de la legalidad para decir que aunque haya un montón de leyes que defiendan la deuda, ¿no? Que defienden a los bancos para que los estados les paguen las deudas que les deben. De hecho, no sé si lo sabéis, pero hace 2 veranos, cuando estábamos todo el mundo de vacaciones, o los que podían, estaban de vacaciones, nadie se enteró, cambiaron la Constitución, esta Constitución que dicen que es irreformable, pues la reformaron con mayoría, bueno, en el Congreso, tanto el PSOE como el PP votaron a favor para poner en la Constitución, o sea, en la ley más básica de todas, que el pago de la deuda, o sea, el pago a los bancos con los que el Estado ha contraído deudas, iba a pasar por delante de todo el resto de gastos, ¿no? O sea, van a pagar antes a un banco que a una familia que no pueda llevar a sus hijos al colegio. Entonces, bueno, uno de los temas con los que estamos trabajando nosotros es decir, todas estas deudas que quieren ahora hacernos pagar a la ciudadanía en base de recortes y demás, y subida de impuestos y demás, son ilegítimas porque no han servido para beneficiarnos a la ciudadanía y porque encima están sirviendo de excusa pues, para recortarnos derechos. Además, como os decía, ¿no? Es una deuda que tiene unos orígenes muy oscuros. O sea, todos conocéis todo el dinero que se ha destinado, más de 1 billón de euros, al rescate bancario. A unos bancos que por haber hecho mal su trabajo, por haberse arriesgado más de la cuenta, por haber ganado mucho arriesgándose, luego cuando han tenido pérdidas los hemos tenido que salvar entre todos, ¿no? Y bueno, y también pues todo el tema de la burbuja inmobiliaria, de los gastos inútiles en infraestructuras que no han servido de nada, como pues el tren de alta velocidad o 1000 historias más, pues que nos han llevado a la situación que estamos ahora. Una de las cosas que a mí me parecen uno de los datos más importantes para tener en cuenta, para desmontar este discurso, ¿no? Cuando nos dicen es que vosotros sois los culpables que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. El estado del bienestar no se aguanta, es insostenible y por eso tenemos que recortar. Pero mirad, si la deuda es pues, completamente privada, la deuda pública solo empezó a crecer a partir del 2009, pero antes no era tan alta, de hecho estaba en unos niveles que a nivel de la Unión Europea eran de los más bajos. El problema que tenemos es que como es uno de los estados en los que hay una mayor deuda privada, de hecho ahora ya estaban diciendo que somos el segundo país del mundo con una deuda externa más grande, o sea, tenemos un sistema empresarial y financiero que se ha endeudado muchísimo, esto sí que por encima de sus posibilidades, pues al final nos lo están haciendo pagar a la ciudadanía pidiéndole al Estado que lo rescate, ¿no? Bueno, y como os decía, ¿no? Y en cambio, el discurso que nos venden, que lo vemos cada día en la televisión, es que tenemos que seguir apretándonos el cinturón, porque somos nosotros los culpables. Ahí también entraría todo el discurso que han hecho la APA, ¿no? Denunciando todo el tema de las hipotecas y cómo se ha responsabilizado a la gente que no ha podido pagar su hipoteca. El discurso oficial nos dice, pues no haberte endeudado, pero en realidad la gente de la APA dice, bueno, es que no tenía otra opción. Pues aquí podríamos decir un poco lo mismo. Hablamos siempre del Estado español, pero es algo que ha pasado a todos los niveles. En el caso de Balmaseda, hoy he mirado y creo que tenéis una deuda de unos 350 euros por persona.
que no es de las más altas dentro de Vizcaya, pero que es bastante alta y que compromete bastante a las políticas económicas del ayuntamiento. Pero es que a nivel de Euskadi, que se supone que también es una de las comunidades autónomas más saneadas, también podemos ver cómo se han mantenido los gastos, pero a costa de un aumento de la deuda. Que esto va ligado a uno de los temas que nosotros denunciamos siempre, que es que cuando se habla del problema de la deuda, solo se habla del problema del gasto y nunca se habla del problema de los ingresos. Y entonces decimos, vale, cuando una familia tiene un problema de que se está endeudando, de que tiene más gastos que ingresos, puede solucionarlo cortando gastos o aumentando los ingresos, ¿no? Y en cambio, ¿qué han hecho las administraciones en todos los niveles? Pues cada vez ir bajando más los impuestos, subiéndolos para las familias y para la gente que está trabajando, pero en cambio para las grandes empresas, que son las que podrían cotizar más, cada vez están recortando más, dándoles pues diferentes cláusulas que les permiten que vayan recortando y que en estos momentos estén pagando unos impuestos más bajos de los que paga un trabajador. Bueno, a modo de conclusión más o menos, he ido muy rápido, pero sobre todo quería hablar de lo que podemos hacer. Luego si hay alguna duda o lo que sea, pues ya me podéis preguntar. Diríamos esto, ¿no? Que el problema de la deuda era privado, no público. Ahora sí que es en parte público, pero porque el Estado ha tenido que hacerse cargo de la deuda privada. Que luego que no es tanto un problema de gasto, o sea, no es un problema de que la educación sea insostenible, de que las pensiones sean insostenibles, etcétera, sino que es un problema de que se ha gestionado mal, se han destinado un montón de dinero a cosas que no merecía la pena haberse gastado este dinero, ya no solo en infraestructuras inútiles. En Carranza, supongo que conoceréis, ahí en Pozalagua hicieron un auditorio que está vacío, no hacen ni una actividad en todo el año, por ejemplo, y seguro que si nos podemos mirar en todos los ayuntamientos podemos encontrar cosas que se han gastado mucho dinero, pero a quien sí que ha beneficiado, claro, es a la empresa constructora, al que quizá con corrupción o quizá de forma legal se quedó el dinero de estas inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hablamos de auditoría también, ¿no? Para ir poniendo la lupa en todos estos proyectos y ir viendo quién se ha beneficiado de estos gastos. Bueno, y luego esto, ¿no? Como pues están cambiando el discurso para que al final seamos la ciudadanía quien esté pues apoyando, rescatando a los bancos. Bueno, ¿qué podemos hacer? A nivel de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, una de las cosas que estamos diciendo es que tenemos que auditar la deuda desde la ciudadanía, o sea, que seamos nosotros, tampoco queremos que lo auditen un grupo de expertos y que decidan a su manera, sino que queremos ser la ciudadanía la que diga qué ha beneficiado a la ciudadanía, qué no ha beneficiado, qué cosas consideramos que se han hecho de mala manera, solo beneficiando a unos pocos, y de esta forma poder determinar qué deuda es ilegítima, qué deuda no nos ha beneficiado a nosotros, y a mí una cosa que a mí no me beneficia, yo no tengo por qué pagarla, ¿no? Entonces, bueno, y además de esto, pues un proceso de auditoría ciudadana también serviría para volver a tomar el poder, ¿no? En un tema en el que todo el mundo, pues normalmente hemos girado la cabeza, hemos pensado que esto era una cosa para economistas, y en cambio nos damos cuenta que al final es una de las cosas más básicas, ¿no? Porque ahora que es cuando, pues yo qué sé, necesitamos que nos den un medicamento y nos hacen pagar para el medicamento, o ya no nos lo meten en la lista de medicamentos financiados por la Seguridad Social, o que queremos ir al médico y hay una lista de espera enorme, vemos que las decisiones económicas nos afectan y que es un tema que no es solo para economistas, sino que tendríamos que decidirlo entre toda la gente en la que estamos pagando impuestos y que nos están afectando estas políticas. Y ya para ir concretando a nivel municipal, sería pues llevar toda esta idea de auditar la deuda pues a un nivel más concreto, más local, ¿no? Y además a nivel local pues serviría también para reforzar un poco la transparencia de los ayuntamientos, exigir el derecho a la información, ¿no? Que muchas veces
es casi imposible. Ahora casi todos los ayuntamientos tienen alguna política de transparencia, pero a la práctica no es real. Si tú intentas mirar un presupuesto es imposible de entender, o no te lo dejan llevar a casa ni fotocopiar ni nada, solo te lo dejan un rato para que te lo mires y luego te vayas. Entonces, de esta forma es imposible realmente poder ver qué está pasando con el dinero, ¿no? Entonces proponemos esto, ¿no? Empezar a hacer grupos en los pueblos, en las ciudades, de ciudadanos que empiecen pues a ponerse las pilas, a pedirle al ayuntamiento explicaciones para saber dónde está yendo el dinero, ¿no? Y de esta forma también pues empoderarse y ser capaces de tomar decisiones sobre la economía del ayuntamiento en los presupuestos. Bueno, esto es un poco lo que ya os estaba contando, sería pues lo que se propone desde esto de los observatorios ciudadanos municipales, aquí os he puesto el logo de un caso en Cataluña que ya ha empezado, es crear un grupo estable, abierto, que haga un poco de puente entre la ciudadanía que quiera conocer información y el ayuntamiento que normalmente está cerrado, ¿no? Que sea como un grupo que se dedique pues, a ir abriendo las puertas de los ayuntamientos. Bueno, esto es lo que ya os estaba contando, que bueno, sería una entidad ciudadana sin ánimo de lucro, que explique de una manera fácil qué funciones tiene el ayuntamiento, cómo se está gestionando el dinero, y explicar también cómo la ciudadanía puede exigirle a este ayuntamiento pues, los derechos que tiene pues, a nivel de derechos de información y demás, ¿no? A nivel más práctico, esto, bueno, luego os enseño algunos ejemplos en los ayuntamientos en los que ya lo han puesto en marcha. Lo que han hecho, aparte de crear un grupo de gente del pueblo pues, que tenga ganas de trabajar en esto, ha sido crear una web que ya está creada, que es muy fácil de copiar y utilizar, en la que ponen a la disposición de todo el mundo pues, los presupuestos del ayuntamiento de una forma visible y clara, y facilitan también que la gente pueda hacer consultas. ¿De qué sirve esto? O sea, normalmente todos los ayuntamientos tienen algún mecanismo de que un ciudadano o una ciudadana pueda hacer alguna pregunta, ¿no? Alguna consulta. Pero normalmente a lo que nos lleva esto es a que yo, como Julia Martí, vaya ahí, pida una pregunta, si me contestan bien, si no me contestan, pues nada, me voy a casa y más cabreada y ya está, ¿no? Entonces lo que proponen ellos es que si se hace desde una plataforma pública con más gente y demás, pues esto tiene mucho más peso y mucha más repercusión. Porque al final no soy solo yo que lo pregunto, sino que lo pregunto con un montón de gente detrás, y si no responden queda claro, ¿no? Y además si no responden pues se puede seguir el proceso y llevarlo al defensor del pueblo o lo que sea. Aquí tenéis un ejemplo de Castellón, no sé si se ve bien, de cómo pues, hacen una pregunta y la ponen pública, y entonces si tú entras en la web y ves que esta pregunta te interesa, te puedes suscribir y entonces también te llegará a ti la respuesta que hagan. Con el tema de los presupuestos, el resultado es este. Esto sí que requiere un poco de trabajo previo, de ir introduciendo de hacer viable y que se entienda los presupuestos del ayuntamiento, pero luego lo que puede ver la gente cuando entra en la web son estos gráficos súper fáciles de entender, en los que va pues, poniendo en qué se están gastando el dinero, ¿no? Por ejemplo, pues en este ayuntamiento de Castellón creo que era, pues se gastan mucho más en personal, pero luego puedes ir viendo y luego puedes ver, por ejemplo, en Balmaseda, que quizá el polideportivo, que ahora no sé si realmente era una necesidad del pueblo o no, pero quizás ha llevado la mitad del presupuesto en un año. Entonces se puede valorar, y han recortado esto en cambio de lo otro, ¿no? Y entonces se puede hacer un debate público en el que se vea si realmente era una necesidad o no y si merecía la pena. Bueno, me estoy alargando, voy acabando. Otra de las cosas que han hecho, aparte de lo de la página web, en algunos ayuntamientos han presentado mociones municipales, ¿no? Una moción es un texto que se presenta a través de algún grupo que ya esté en el ayuntamiento y para que lo apruebe el pleno municipal.
En este caso, en Badalona y en otros municipios, creo que ya iban unos 20 o así, han presentado una moción denunciando como ilegítima una parte de la deuda, demostrando que, bueno, sería muy largo de explicar, pero que el Estado estaba dando crédito a los ayuntamientos para que pudieran pagar a sus proveedores a un 5%, porque lo hacía a través de los bancos, y entonces los bancos tenían el dinero a un 1% de interés, que es un interés muy bajo, y en cambio se lo estaban dando a los ayuntamientos a un 5%. Claro, si esto lo multiplicas por la cantidad de dinero que se estaba prestando, quiere decir que solo por el hecho del banco de ir de aquí a aquí a ganar dinero ya se estaba quedando con un montón de dinero, ¿no? Entonces, de esta forma, pues se está como denunciando que esto es ilegítimo y veremos a ver qué pasa si al final se acaba pagando o no. Pero bueno, es un primer paso que muestra pues cómo podemos ir ganando en algunas partes pues el discurso este de que toda la deuda se tiene que pagar. Bueno, esto es lo que explican en su web, de cómo puedes duplicar, bueno, copiar su modelo, ¿no? De hacer un equipo, poner en marcha la web y luego ir a la calle. Y bueno, luego tienen este cartel para animaros a hacer observatorios municipales. Si tenéis alguna duda más, me preguntáis luego o podéis entrar en estas webs. Luego, en la web del grupo de Vizcaya es esta que estaba al principio. Esa de aquí arriba, que la tenéis ahí. Y luego, si queréis, os animo a que la semana que viene, del 8 al 15 de octubre, es la Semana Global contra la Deuda. Es una acción que se lleva haciendo desde hace un montón de años. Empezó denunciando las deudas que tenían los países del sur, Argentina, Filipinas y demás. Y ahora lo seguimos haciendo esta Semana Global en la que se hacen actividades por todo el mundo para seguir reivindicando que las deudas pues, nos siguen oprimiendo tanto aquí como en Argentina, como en todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí en Vizcaya vamos a tener una actividad el miércoles de la semana que viene en Bilbao. Vamos a tener una charla sobre deuda de género, que es una cosa que tampoco os he comentado aquí, pero bueno, que también estamos intentando meter, que es el tema este de que las deudas no son solo financieras, sino que hay otro tipo de deudas, como la deuda que tiene la sociedad con las mujeres, ¿no? Por todo el trabajo invisibilizado y no reconocido que han hecho y que ha mantenido el capitalismo y el sistema en vida durante mucho tiempo. Y bueno, ya acabo. No sé si luego tenéis alguna pregunta. Bueno, arratsaldeon, mila esker zuen gonbidapenagatik elkarterriko lagunei eta baita zuei parte hartzeagatik. Podemos aldugoren diskursoan kontzeptu bat gailendu da eta jendearen nahiarekin bat egin du, eta da kastaren definizioa eta ustelkeriaren kontrako borrokatzeko nahia. Guk Bizkaitik planteatu genuena izan zen hori diskurso orokor horretatik pausu praktikoak eman behar genituela eta hortik abiatu ginen eta momentu honetan badugu estatu osoan martxan jartzeko proposamen bat eztabaidatzen ari dena. Si hay un punto quizás de los que han hecho que en el discurso de Podemos contacte más con las sensaciones, con la vivencia de la gente, era la denuncia de la corrupción y la identificación de algo que estábamos viendo que existía y que ahora le hemos puesto nombre, como es la casta. Hemos tenido casi cada día tenemos casos nuevos que nos indican la gravedad de la situación. Es algo que el 15M puso en las calles y decía muy claramente pues, que aquello no era una crisis, que era una estafa, que
que no faltaba dinero, sino que lo que pasaba era que sobraban ladrones y que no iba a haber pan para tanto chorizo. Y efectivamente, no va a haber pan ni va a haber cárceles para tanto chorizo que se está ganando no es que la cárcel, unos compañeros que opinan y creo que tienen buen criterio, que un poco de pico y pala les vendría bien a todos esos que están con que han disfrutado tanto con las visas en negro. Sin más, la fortuna de Pujol, por ejemplo, esos 3.000 millones que se calcula que puede tener la familia Pujol, le colocaría sería la cuarta fortuna familiar en el Estado español, después de los de Zara, los de Mango y los de Mercadona, sin que se les conozca ni ninguna empresa que haya creado ningún puesto de trabajo, ni ningún éxito empresarial, ni que hayan descubierto nada que haya supuesto ninguna mejora para la humanidad. Simplemente lo que parecía es que lo han obtenido a base de ese 3% del que habló Maragall, que luego el dirigente de Esquerra dijo que no, que era el 5 e incluso más, el que cobraban por las concesiones de obras o de servicios o de bienes públicos. Y eso suponía, claro, una subida de precios, es decir, de lo que están recaudando, una parte se destinaba a engordar y dar de comer a quienes pagaban luego comisiones para los partidos, para el bolsillo de los faltes o para quien sea. Eso además suponía una ventaja para el sinvergüenza que pagaba la comisión, que obtenía un servicio para el que seguramente no estaba preparado o para el que otras personas hubieran dado mejor servicio o mejor precio. Suponía, ya lo he indicado, un timar, coger el dinero que hemos puesto todos para llevárselo al bolsillo de algunos, pero también suponía y supone un lastre tremendo para el desarrollo de un país. Porque, claro, cualquier persona honrada, cualquier empresa que no pague comisiones o que simplemente se preocupe por presentar una buena propuesta a una convocatoria, a un concurso público, pues realmente no tenía ninguna posibilidad de obtener el concurso porque estaba todo previamente decidido. El otro día me lo comentaba un compañero que decía como en la comunidad autónoma vasca la competencia entre empresas informáticas prácticamente no existe. Existen grandes empresas que se lo llevan todo y que si alguien quiere levantar la liebre, pues se ocupan unos partidos con otros de que todo siga como hasta ahora. Toda esta situación nos intentan hacer ver como que es casi humana. Estos días, cuando ha salido lo de las visas, de todas estas 86 personas de todo tipo de partidos y sindicatos del régimen que tenían barra libre, mientras a los demás nos aplicaban la parte estrecha del embudo, ellos la tenían cada vez más ancha. En el último mes, previo a la implantación de Bankia, se gastaron 4 millones de euros con sus tarjetas Visa en negro. Y un total de 15, 4 de esos millones se los gastan un mes antes de la intervención. Es decir, de que nuestro dinero, el dinero de todos los contribuyentes, fuera utilizado para salvar ese banco. Y ayer en la tertulia de Onda Vasca, pues nos venían a decir, claro, ¿qué hubierais hecho vosotros? ¿Quién no le hubieran puesto una visa en negro y no la hubiera cogido? Y esto, claro, esto nos parece casi a las películas de estas de polis corruptos que son tan comunes
en Estados Unidos todos son corruptos menos un héroe. Pues no, aquí hay miles y miles de personas, de funcionarios públicos, que gestionan presupuestos, que hacen su trabajo buscando un servicio público cada día y que no se llevan nada entre las uñas, que no miran por su saca, sino miran por el servicio público y por el interés público. Y claro, es también un discurso que nos llevan haciendo toda la vida. Tiene que gobernar la derecha porque esos, como ya son ricos, pues ya hemos visto que no, que están cayendo peperos con la cuenta de esto como moscas. Hoy mismo un altísimo cargo del Ministerio de Hacienda, que había llevado su visa en negro, sin ninguna pega, ni para su bolsillo, ni para su conciencia, ni nada del estilo. Yo creo que la corrupción, y eso es lo que ellos pretenden que ni siquiera veamos, choca contra una aspiración elemental de cualquier persona, por encima de cualquier ideología, que es que el derecho que tenemos a ser gobernados por personas honradas. Y eso es un derecho que tenemos, y a que no nos roben, a que no tengamos unos gobernantes que se dediquen a mirar para ellos o para sus amigos en vez de mirar para los intereses públicos. Ahora se está repitiendo mucho a cuenta de Cañete, pero es algo que, por ejemplo, un movimiento en el que yo participé, que venía del 15M, que era El Silencio, decía constantemente que hemos puesto a los zorros a cuidar el gallinero, y así nos van faltando huevos, cada día tenemos nuestra situación está peor y tenemos riesgo de que desaparezca incluso el propio gallinero, el propio planeta incluso. Entonces, la mayor parte de las personas tenemos esa aspiración a ser gobernados por gente honrada. Y desde luego, cuando nos presentaran una visa de esas características, pues lo denunciaríamos, como lo denunció una funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que fue la que destapó la trama Gürtel, y claro, desde entonces todos los alcaldes posteriores del PP le llevan acosando, como esta misma semana ha salido en sentencia. Luego, que no nos engañen, los que son corruptos son ellos, y las personas normales, lo que queremos es unos servicios públicos que funcionen y unos presupuestos públicos que se utilicen para servir a las necesidades de las personas y no a engordar a la casta y a sus amigos. ¿Qué podemos hacer para que esto no siga siendo así? Lo primero es la transparencia. No esa que dicen que te ponen el sueldo del alcalde en la página web y ya está, ya parece que todo es muy transparente. Seguramente se olvidan que el ayuntamiento tiene no sé cuántas sociedades municipales por cuya asistencia cobra el señor alcalde y que no figuran en la web, porque el señor alcalde participa en no sé cuántas empresas públicas o entes comarcales por cuya asistencia también cobra, y eso tampoco aparece en ninguna parte. Lo importante sería conseguir una transparencia total en las adjudicaciones, desde que se convocan hasta que se valoran los pliegos con los que se convoca un concurso, qué opinan los técnicos y qué valoración hacen de las distintas empresas que se presentan y por qué se adjudica y a cuál se adjudica, y que todo eso esa documentación sea totalmente pública. Claro, hemos dicho que sean públicos los concursos. Hay dos cosas previas. Una, antes de encargar algo a una empresa privada habrá que preguntarse si esa función no la tiene que hacer directamente la administración. Hemos pensado muchas veces con ingenuidad
que los de derechas, el PNV, el PP, pero también el PSOE, encargaban las gestiones de servicios públicos a empresas privadas porque era su ideología, porque no querían engordar el sector público, porque pensaban que había que dar cancha a las empresas, o porque un dato evidente era que quien trabajaba para una subcontrata ganaba mucho menos, y eso también les interesaba. Pero lo que se está viendo es que sobre todo les interesaba que hubiera servicios públicos prestados por empresas privadas, porque eso les permitía dar dinero a sus amigos, a esos que luego iban a pagar el 3%, cuando no, les permitía crear empresas desde los propios partidos o desde el entorno de los propios partidos para concurrir a esos supuestos concursos, y para llevárselo bien fresquito para casa. El otro día nos lo decía un fiscal, en estas cosas hay que ser marxista, ¿no? La ideología es una cortina que ponen para vestir su único interés, que es un interés material, de forrarse a cuenta del dinero público y de los servicios públicos. Entonces, esa es la primera. La segunda cosa que habría que, hemos dicho sí, transparencia en los servicios, en los concursos, pero claro, hay cantidad de adjudicaciones que no se hacen ni siquiera por concurso. Como no llegan a determinada cantidad, pues se adjudican directamente. Eso en 2008 subió desde 12.000 euros a 18.000. Y el otro día nos comentaba un compañero que lo había visto con sus propios ojos en un ayuntamiento, cómo la factura que antes de ese cambio de norma en 2008 pues era unos desayunos para una jornada que había organizado un ayuntamiento, 250 bollos, 250 cafés, zumo de naranja y unos pastelitos. Eso antes de 2008 valía 11.800 euros, porque el tope para adjudicarlo directamente estaba en 12.000, y como pasado ese cambio normativo en 2008, que subía el tope de lo que se podía adjudicar hasta 18.000 euros, una factura por conceptos similares, por esos 250 bollos, cafés, zumos y pasteles, ascendía a 17.000 y pico. Y se fue a Alguría, a Bilbao, a uno de los restaurantes de más postín de todo Bilbao, y le dijo: oye, ¿cuánto me costaría esto? Y dijimos, como unos 2.000 euros. ¿Quién se estaba llevando y quién se sigue llevando esos 10.000? Y luego con el cambio normativo pues ya fueron 16.000 euros a cuesta del erario público. Un compañero de Baracaldo, que está estudiando mucho estas cosas, nos decía que está comprobado que si tú haces un concurso con unos pliegos técnicamente correctos y que digan claramente qué es lo que quieres comprar, le pones un precio que sea el precio de mercado, y en vez de repartirlo entre garantizar o pensar o cuidar para que lo adjudiquen a tus amigos, consigues que se presenten distintas empresas. La administración, sobre todo en Euskal Herria, está pagando en unos plazos razonables, pagamos y pagamos bien, por lo tanto es razonable que empresas a las que les están faltando clientes por otros lados se presenten a unos concursos si es que no están amañados. Si consigues que a cada concurso que convoques, aunque utilices incluso todas las fórmulas variadas que